a otro episodio de Adria Podcast. Hoy recibimos a una amiga de la marca, Paloma Zimmerman. Palo es diseñadora de modas, docente, estilista. Palo, eres todo esto y mucho más. Bienvenida, gracias por acompañarnos hoy y No, lindo tenerte aquí. no, gracias a ustedes por tenerme, gracias por, bueno, primero felicitarlos por este proyecto, qué increíble que ya es toda una realidad y nada, muy agradecida por estar aquí. Palo, comencemos con la primera pregunta, que es algo que creo que todas tus seguidoras y muchas de las personas que te conocemos siempre lo queremos preguntar. Ujú. ¿De dónde te inspiras para tus looks? A ver, ¿de dónde me inspiro? En realidad varía mucho, pero sí tengo algunas cosas que suelo repetir. Depende también de la funcionalidad. Hay días que si voy a empezar mi día muy temprano, sí prefiero desde el día anterior dejar cerca mi cama qué es lo que voy a usar. Me gusta el día anterior como probármelo rápidamente si puedo y ya dejar un poco a esa mañana a las cosas que voy agregando. A veces sí empieza por una pieza en específico. En invierno me pasa que empiezo por la pieza de afuera, la pieza de abrigo en ese caso, porque es la pieza que en realidad se va a ver más y siempre hablo de esto, a veces es la pieza que menos pensamos, como de una manera más práctica al vestir. Creo que ese es un gran tip, ¿no? Como a veces no vestirte en capas desde abajo, pensando desde lo que no se ve hacia lo que se va a ver, sino desde esa última pieza, ¿no? Entonces, en mi caso, esa última pieza a veces suele ser muy importante en mi decisión al momento de vestir. También los complementos, a veces no inicia por esa casaca, sino inicia por un accesorio que tengo en mente y que quiero que se luzca. Entonces sé que para ello quizás el pelo ya debe de ir pensado de una forma, o si voy a usar un sombrero y tiene color, empiezo a balancear en realidad, pero siempre es una pieza que desde ahí se desglosa toda esa inspiración, No, ¿no? increíble, no me imaginé que en verdad comenzabas desde el abrigo, porque es cierto, muchos comienzan como, no sé, Sí. la blusa o el top, pero No, y increíble que sea el abrigo lo primero, la claro, primera pieza. y creo que en verdad ese pequeño consejo Ujú. cambia mucho porque una de las preguntas que más me hacen relacionadas a estilismo es ¿cómo hago para no ser un mequeco en invierno y perder mi estilo personal por priorizar abrigarme, ¿no? Dentro de esa prioridad. Y está en que en lugar de que estás apurado y sales y agarras ese abrigo que siempre tienes, que a veces es esa misma casaca abrigadora, también tratar de hacer esa elección de variedad en abrigos que te sean funcionales y que Claro. funcionen y pensar desde un inicio en esa última pieza en lugar de hacerlo al revés, ¿no? Pero sí. Lindo. Palo, ¿cómo logras encontrar un equilibrio entre todas tus facetas, tanto como docente, diseñadora, estilista, influencer? ¿Qué tanto, cuáles son los pros y los contras de todo esto? Eh, bueno, creo que qué curioso es, ¿no? Porque al final otros te ven como una persona muy balanceada y uno mismo es como más exigente. Creo que todos en general nos vemos a nosotros mismos como si estamos en esta búsqueda constante de tener el balance y no me doy cuenta a veces que sí lo logro tener porque sí. De hecho, esto como un insight lo hablo mucho con mi psicóloga, ¿no? En el sentido de que le digo, me necesito organizar mejor, le cuento, ¿no? Las cosas que hago, me dice, pero sí sabes organizarte porque no podrías hacer todas estas cosas en paralelo, ¿no? Entonces creo que a veces sí somos bien sobreexigentes, pero el balance lo encuentro desde intentar priorizar las cosas que van más allá del trabajo. Entonces, en mi caso, siendo creadora de contenido, es muy valioso para mí el mensaje que doy y que sea siempre un espacio de inspiración. Entonces, teniendo eso en mente, lo que hago es priorizar las cosas que se relacionan a esa inspiración o a lo que busco detrás de mi plataforma, ¿no? Entonces, en realidad creo que como un consejo es principalmente tener en mente qué es lo que, ya sea como tu estilo personal o la marca o hacia dónde vas con lo que haces y tratar de priorizar las cosas que se acercan a ello. Y de alguna manera a mí me ha pasado con los diferentes rubros en los que trabajo, que al tener esa prioridad clara, los proyectos que empiezo a tocar puertas, que también surgen o que están presentes, se alinean a eso que yo sin querer he priorizado, ¿no? Que es
tratar de educar, la educación para mí es muy importante, la parte de inspirar a otros, el yo darme cuenta que el estilo personal tiene tanto poder y que otras herramientas puedo ofrecer. Entonces sí, en general, todo lo que pueda relacionarse a darle herramientas a otros, lo tengo muy presente y según eso voy manejando los balances y las decisiones que tomo. Pero sí soy una persona que me cuesta rechazar o decir que no, porque siempre intento abarcarlo todo. Sí. Pero sí, se logra teniendo en claro esa visión desde, por más de que hagas cosas distintas, cómo puedes priorizar eso que va más allá de lo que haces, ¿no? Sí, algo que, bueno, también te sigo, más allá de que te conozco, me Sí. gusta tu contenido y algo que he visto mucho es el balance que logras tanto tu lado como docente con el contenido. De hecho, eso del que mencionaste, tu contenido es súper Ujú. educativo. Vi que hace poco también estuviste en Italia haciendo unos cursos y de hecho esto también transmite y también incentiva a todas las personas que te siguen a seguir estudiando, no sé, actualizándose y eso me parece increíble. Pablo, ¿y cómo así decidiste comenzar este camino de influencer? En realidad, siempre hablo que yo fui como un Pinterest andante. En realidad, como mi espacio de contenido surgió más que todo porque muchas personas empezaron a seguirme por cómo combinaba el color o cómo subía estos looks frente al espejo. Era algo que para mí Instagram siempre era mi plataforma en paralelo, ¿no? Yo utilizaba Facebook y Instagram era mi espacio libre donde no importaban los likes, simplemente compartía cosas que me inspiraban o cosas que formaban parte de mi proceso. Era como una especie de diario para mí. Y sin querer ese diario fue llegando más personas, pero creo que el gancho fue cómo utilizaba color o cómo mezclaba estampados, que no ha estado siempre presente en mí. O sea, también a veces alguien me escribe y me dice, Palo, he encontrado una foto tuya de antes y me ha dado como, sé que puedo yo también entonces explorar con mi estilo, ¿no? Y Hacer ese yo, cambio. es hacer ese cambio, yo sí, pues en verdad ha sido toda una evolución, ¿no? Entonces, en realidad empezó así, empezó a través de algo que para mí era muy no natural, porque para mí el proceso de encontrar mi estilo personal no es algo que se te da de la noche a la mañana y listo, ya lo tienes clarísimo y hay personas que la tienen más claras que otras. No, en realidad es una construcción personal de incomodarte, de probar cosas que no estarías acostumbrado a hacer. Entonces, en general, el proceso de encontrar tu estilo personal no tiene nada que ver con que unos lo tengan, digamos, más cómodo o más fácil que otros. Es que quizás en mi caso, y las personas que ya lo van descubriendo, porque es un constante descubrimiento, se han retado a incomodarse más en ese proceso y a como escuchar un poco más lo que viene dentro tuyo a lo que has aprendido o estás acostumbrado a vestir porque a veces otras personas ya te vieron de esa forma y ese cambio cuesta, ¿no? Entonces no digo que no que sea fácil, sino que de alguna manera te retas a incomodarte en ese proceso. Y así fue un poco como en realidad se dieron mis redes sociales. Yo sin saber, hasta ahora me pasa que no soy tan consciente de El quienes me impacto. ven. Y cuando alguien me dice, vi lo que compartiste, vi esto otro, no sabes cuánto me ayudó, me impacta siempre de la misma manera porque para mí sigue siendo este espacio de inspiración y ahí está ese balance más difícil de mantener cuando me empiezo a cuestionar qué de lo que estoy haciendo mantiene esa esencia que quiero que siga presente, ¿no? Y obviamente creciendo, ya volviéndolo un trabajo, ese desbalance a veces está presente, ¿no? Porque tienes que tener una voz mucho más fuerte entre cuáles son las cosas que sí tomas y cuáles son las cosas que se alejan de ello, ¿no? Sí, es cierto lo que mencionas, puede ser retador, Ujú. pero sin ese reto no vas a lograr salir de lo convencional. Y yo creo que ahí también fue el gancho porque nació Paloma Influencer, ¿no? Sí, Lindo. y también porque creo que hay personas que sí, hay de todo, ¿no? Hay quienes en realidad las redes sociales son más un espacio como de crecimiento en el sentido de aprovechar la oportunidad de que sea un trabajo, ¿no? Entonces, a veces puede ser un trabajo más como una oportunidad, ¿no? Y hay quienes, en mi caso, yo sí me siento como una vocación a compartir, porque no sé, me pasa que encuentro algo que me facilitó algo y quiero que alguien más
si sea una persona lo logra, tengo como esto dentro mío, ¿no? Y a veces ya le trato de poner un pare, porque es como, ya, Paloma, tienes que priorizar otras cosas, ¿no? Y siempre eso que quiero compartir lo quiero hacer bien y bonito, Sí. en lugar de compartirlo a veces como me salga. Entonces también ese proceso detrás se toma más tiempo, pero sí, en mi caso creo que terminó siendo algo que encontré por casualidad y que resuena conmigo porque en realidad yo me limito a ser más como estar en ese patrón, digamos, estético de las redes sociales, Claro. que tiene que ser todo más filtrado o que tiene que ser todo más estético, porque es la realidad de las redes sociales. Tratan de, como de alguna forma, eh, hacer que todo se vea al ojo más curado, ¿no? Entonces, en mi caso, lucho con esa parte porque yo soy un libro muy abierto, entonces, y eso que balanceo muy bien también mi vida personal, ¿no? Pero dentro de las cosas que quiero compartir, digo, ya subí demasiados stories. O, Paloma, ¿aquí a quién te va a ver esto? Si quieres que el mensaje llegue, estás como ya sobre compartiendo cosas. Entonces, todo eso sí Claro. pasa dentro mío, Y ¿no? también por ahí, no sé, ¿estás muy pendiente de cuáles son las métricas o esto, o dejas que todo tu contenido fluya? En realidad, yo creo que es mentira quien de alguna, bueno, no lo sé en realidad, Ujú. pero yo creería, porque a mí me pasa que al volverse un trabajo, sí hay un tema de crecimiento que está muy medio en base a tus métricas, Ujú. ¿no? En base a tu audiencia, en base a cuántas personas llegas. Entonces, esto es algo que en cada trabajo se presenta. Entonces, de alguna manera uno también tiene que prestarle mucha atención porque también vas viendo qué te funciona, qué puedes construir, qué puedes mejorar. Entonces, en mi caso, sí es un balance emocional que trato, siendo súper honesta, de manejar, porque ahí pierde esa parte de ya qué tanto lo estás haciendo por ti, qué tanto puedo compartir algo que me nace versus algo que va a funcionar mejor en audiencia. Entonces, ese balance a nivel emocional, si te También, soy súper sí. honesta, detrás de las redes sociales está siempre presente porque, porque sí, te Sí, miden mucho a través de ciertas cosas, decidos por más resultados. de que intentes como dejarlo de lado, ¿no? Sí. Pero bueno, fuera de todo, creo que más allá en tu rol como influencer, yo creo que también estás logrando mucha cercanía. He estado presente en eventos, Ujú, paneles que has dirigido o eventos donde has asistido, como, o sea, y vas a los paneles, o sea, las personas después de escucharte se acercan, ujú. comparten y esa cercanía que transmites yo creo que es linda y es algo que también te diferencia mucho como influencer, ¿no? Palo, acá en Adria hablamos mucho de bodas, amamos las bodas y tú te casaste el año pasado. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue organizar la boda en 2 meses sin dejar de lado tus detalles personales. No sé cómo lo logré y de hecho creo que a veces es bueno tener estos recuerdos que a uno mismo te permiten decir soy capaz de, porque vuelvo a ese momento de que organicé mi matrimonio en 2 meses, ¿no? Y qué lindo porque se volvió algo que a nivel personal me recuerda que soy muy capaz cuando creo que no lo soy, ¿no? Entonces recuerdo algo tan como digamos, puede ser este balance entre que es un momento tan importante de tu vida como a veces se puede sentir más, no sé, banal en ese sentido, pero para mí mi boda, mi matrimonio siempre fue un paso muy importante y haberlo logrado en tan poco tiempo, cubriendo los detalles que quería. En ese momento me acuerdo mientras que pasaba, porque todo, ¿por qué primero lo hago en 2 meses? ¿No? ¿Por qué esta locura de decidir hacerlo en ese tiempo? En realidad por cosas que escapan un poco más de mí a nivel personal. Entonces, con esa movida, yo digo, bueno, nosotros tenemos que casarnos ya. Es una decisión que fue muy difícil en el sentido de que tener que organizarlo en ese tiempo hizo que tenga que sacrificar cosas como que personas que quiero no puedan estar presentes, que siempre imaginé que iban a estar. Entonces, esas decisiones más personales que uno tiene que tomar al momento por tratar de lograr este balance que llamamos, sí fue un proceso emocional muy lindo, como también muy retador de las cosas que no podía, de las personas que no iban a poder estar más que todo, ¿no? Entonces, en general, traté de balancear ese momento de mi vida es algo que al momento
podemos hacerlo. Nosotros, ¿qué pasa, no? Para entender un poco el contexto, no vivíamos aquí en Perú y siempre soñamos con hacerlo aquí por nuestras abuelas. Y por personas más allá de nuestras abuelas, lo decían a mi abuela, la abuela de mi esposo, nuestras abuelas, porque éramos las que sentíamos que más temprano podíamos perder de alguna, o más rápido podían irse, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratamos de que sea siempre aquí. Y nunca estábamos aquí con la profesión de mi esposo, no podíamos tener mucho manejo del tiempo, de cuándo íbamos a estar. Entonces yo empecé desde que nos comprometimos en el... Pausa. En el 2019 que nos comprometimos. Y primero, en mi caso con mi esposo, desde ese momento, cuando quisimos comprometernos, no era tanto por casarnos de inmediato, sino era por empezar a vivir la vida y las decisiones que conllevaban comprometernos. Entonces, Él construyendo su propio camino, ¿no? exacto, y era como un compromiso que teníamos los dos confirmando eso, pero nunca y lo conversábamos, creo que siempre en pareja es muy importante conversar qué visión tiene uno, sobre todo de matrimonio, tantos otros aspectos, para que ninguno esté desilusionado dentro de lo que se hace y también lograr ese, nuevamente, balance, ¿no? Y en mi caso, con mi esposo lo conversamos y queríamos comprometernos no para casarnos de inmediato, sino siempre lo vimos incluso hasta abierto a si nos casábamos luego, o sea, quizás en un momento de nuestras vidas que era lejano a ese momento, no era tan inmediato todo, ¿no? Entonces nos comprometemos, luego viene la pandemia y luego todo en general se retrasa aún más. Entonces pasan, ¿cuántos fueron? 4 años hasta que logramos casarnos, que creo que sí no habíamos mapeado que sean 4. Habíamos mapeado que pueda ser quizás sí un poco antes, pero como te digo, todo era más que todo por las personas que no queríamos que se pierdan ese momento y que estén presentes. Para nosotros nuestro matrimonio era más que todo con las personas que podíamos compartirlo, más allá de que sea nuestro, sino era ese espacio con esas personas que formaban parte de nuestro crecimiento, de nuestra relación. Y por eso decidimos hacerlo en Lima, por eso todo el retraso y por eso finalmente tener que decidir hacerlo en 2 meses, En 2 meses. ¿no? Lo lindo de tu boda, le recuerdo, me acuerdo muy claro que había como una parte donde te diste el tiempo, Pablo, de tener una foto con cada invitado. O sea, qué lindo, qué personal. O sea, yo digo, es más, a veces cuando hablo con amigas que se están casando, algunas que organizan bodas, clientes, pero llegar a estos detalles tan personales me pareció increíble y sabiendo todavía que tenía solo 2 meses, pero a pesar de eso se hice el tiempo de buscar fotos, imprimir, elegir a cada persona, fue súper lindo. Sí, qué lindo que me lo digas, porque yo más bien es algo que me reprocho mucho, porque creo que cualquier novia le va a pasar de que va a mirar atrás y va a decir, ¿cómo no hice esto? Siempre va a haber algo. O sea, no hay nadie, si tu boda haya sido maravillosa, que diga, todo fue perfecto. No, siempre hay cosas que uno mismo dice, ay, esto lo hubiese hecho distinto. Y en mi caso, el detenerme, porque yo misma como vi todas esas fotos, traté de encontrar a las personas que iban a estar y encontrar recuerdos para colgarlos y que estén presentes camino al altar, y fue dedicarme como a encontrarlas, a imprimirlas, estando en el norte, ¿no? Entonces no estaba aquí Sí. como iba mi impresora, sino todo esto como lo delegaba Lo también. imprimiste allá. Lo imprimimos allá, junto con la wedding planner que tenía. Entonces, eso me hizo estar desconectada de alguna forma de poder estar en Piura, en Tumbes, con los invitados, y yo de hecho sí me lo reprocho en el sentido de Paloma, ya, no hubieses impreso esas fotos, no hubieses hecho esos mensajes, en las mesas puse como, cada mesa era los futuros papás, como lo traté de organizar como a que las personas estén abiertas a sentarse sin tener un orden tan específico. Muchos detalles de fotos que quise que estén, recuerdos, frases que escribí y puse en cuadritos, que yo digo hacia atrás, Paloma, no hubieses hecho nada de eso y hubieses simplemente estado con la gente en lugar de estar como
haciendo, escribiendo en Canva, lo que fuese, pero qué lindo que lo notes porque yo sí me lo reprocho versus tiempo que pude haber estado con más Porque, como personas. te digo, o sea, fue un recuerdo que yo cuando vi eso como invitada Sí, dije, qué lindo y qué personal pudo haber sido sí. este momento, ¿no? Sí, Súper, súper total, lindo. qué lindo que me lo compartas. Pero igual, yo mirando que puedo mejorar, siento que es algo que hubiese intentado hacer fuera de esos De tus días días que previos ya a la estaba boda. allá, ¿no? Pero bueno, como te digo, igual tuve un mes y medio, porque fue 2 meses desde que lo decido y más o menos un mes y medio desde que todo corre, ¿no? Así O sea, que literal, 6 semanas para organizar una boda. sí, así es. Con muchos detalles, Con porque muchos no de- soy minimalista. Claro. Tengo muchas cosas en mente y muchas ideas mezcladas de qué es lo que quiero hacer. Así que se logró, se logró. Bello, Palito. Y tú fuiste tu propia inspiración para diseñar tu vestido. ¿Cómo fue el proceso? Eh, sí, en realidad yo no fui mi propia inspiración, en el sentido de que sí, yo diseño para mí y ahí me hago mis vestidos, pero mi inspiración en general venía muy en parte de mi abuela, ¿no? Que en realidad todo esto que comento, un poco más a nivel personal, era porque ya tenía que tomar la decisión de que mi abuela pueda estar presente, ¿no? Entonces, en general, tomo muy presente ese proceso. De hecho, detalles como mi bouquet se inspiran en el bouquet que ella tenía, detalles como mi tocado se inspira en el tocado que ella también tenía, todo llevado a mi forma, porque esas fotos también eran en blanco y negro, entonces yo preguntándole un poco de colores, incluso también luego seguro conversamos del diseño de mi aro. Ella era la única que veía cómo iba a ser el diseño de mi aro. Yo me iba a su casa y me quedaba a su lado diseñando el proceso, mi aro, y le enseñaba, le mostraba. Igual con mi vestido, ¿no? Ella era la única que conocía todo lo que iba a ser este secreto, ¿no? Porque en mi caso siempre me gusta esa parte tradicional de que sea una sorpresa, de que mi esposo me vea recién con el momento que estoy yendo al altar. Me gusta a mí mantener esas cosas, aunque siendo práctica y creadora de contenido, dije, debí de que ya me vea y hacer fotos antes, o sea, ya, porque tengo también mucho reproche con contenido, que de alguna manera mi creadora de contenido se fue, o sea, en ese momento no estaba presente en mi celular, ni lo vi. Al día siguiente yo estaba como, necesito un drive. Fotos. También, de hecho, compartí un drive para que Sí. suban ahí fotos, porque quería como revivir todo eso, ¿no? Es que algo que también veo ahora mucho en las bodas que contratan a una persona específico Sí, para que creen todo el contenido de a mí boda. me parece genial. Me Sí, lo parece, recomendarías. lo recomendaría porque en realidad el contenido te llega mucho después, por lo menos para las personas que son tan nostálgicas como yo, que en realidad yo sí soy de las personas que tiene siempre mi celular al lado, pero más que todo, no porque comparta todo, sino porque yo vivo mucho a través de fotos, de videos, y sí soy muy nostálgica con las cosas que vivo y los momentos especiales que no quiero que se me olviden. Entonces, esos momentos para mí, si me puedo quedar un día de pronto reviviéndolo, y reviviendo sensaciones, encontrando más detalles que quizás a primera mano no habían estado, me encanta hacerlo, ¿no? Entonces sí es algo que recomendaría porque ya lo Sí. tienes como para sentarte el día siguiente si quieres con tu esposo y revivir cosas, si es que son más de mi estilo, que son personas que les gusta atesorar mucho esos recuerdos Momentos. y momentos, ¿no? Y, y sí, en realidad es el proceso de diseñar mi vestido, luego diseñar también mis aros con ustedes. Sí, los aros los creamos en Adria y sabíamos que iban a ser únicos. Sí, Y sí. cuéntanos un poquito del aro, porque en verdad cada aro refleja como la esencia de cada uno de ustedes, pero como que unieron esa esencia y ese fue el resultado. Sí, no, y yo eternamente agradecida, es algo que siempre recuerdo con ustedes tres, porque no había manera alguna que lo logremos hacer si no hubiese sido de la manera como ustedes lo lograron hacer, que no tengo ni idea cómo lo lograron internamente, porque entendiéndome también con mis propios procesos que yo pude haber delegado de alguna manera esa parte de, digamos, diseño o detalles para poder agilizar, porque El obviamente proceso. ustedes esperándome palo, como ya O la tienes elección de la él, por piedra favor, la también. elección de la piedra que la cambiamos Sí. constantemente y todo que en realidad no sé cómo lograron en ese tiempo hacerlo. Y en general nada, como les digo, les agradezco más allá de ese tiempo por recordarme lo que era importante para mí. Eso para mí que ustedes lo hayan hecho conmigo y quien se vaya a casar o quien esté en algún momento de su vida
que le es muy importante alguna decisión o momento, siempre tengan al lado personas que les recuerden las cosas que son esenciales para ustedes, porque una misma vive todo por primera vez y es muy fácil como quitar prioridades que son importantes porque estás pensando en otras personas o porque simplemente no recuerdas esa prioridad que tenías. Y ustedes siempre me recordaron, Palo, recuerdo que querías que se una con tu aro de compromiso, o recuerdo esto otro, entonces quizás en el diseño podemos hacer esta variación. Y Recuerdo también sí, que Juan dijo lo de vikingos. sí, O sea, no, sí, los vikingos, creo que le gustan Juan las Diego series está vikingos. obsesionado con los vikingos, sí, vikingos Valhalla y todas las series y continuaciones que hay de otras épocas y de esa época. Y él tenía muy específico, no solo con el aro, con muchos detalles del matrimonio que le gustaba. Y yo descubrí, en realidad, uno a su esposo lo conoce mucho y por lo menos yo que tengo 11 años con él, en esos 2 meses crecimos fue como una terapia intensiva de 2 meses en cuanto a las cosas que queríamos y cómo las queríamos y que su voz haya estado como tan presente en cuanto a cosas que tenía muy claras, para mí me ayudó mucho y al mismo tiempo yo decía, ok, yo no lo sabía, o sea, no lo veía así de detallista, ¿no? Claro. Y fue muy lindo conocer también esa parte de él de acabados, Acabado, me acuerdo del acabado sí, mate, martillado, mate. martillado, no quiero que brille, Está un sí, experto. que sea cuadrado. ¿Qué? Yo dije, ¿existe eso? Y usted sí, forma cuadrado de aro, porque claro, no es el aro Recto, recto. sí. Y yo, ok, sabe más que yo en técnicas, ¿no? Y sí, quedó como soñamos. Hicimos un diseño que mi aro se integra con el de él, o sea, en ancho, mi aro termina, o sea, su aro está presente, es de este ancho, ¿no? Y el diseño de mi infinito Complementa. complementa y está como grabado dentro del de él, lo que forma unas líneas, ¿no? Y adentro también tiene el para siempre, que es el mismo para siempre que fue Que tú misma lo y escribiste. que fue el para siempre que fue mi primera joya que tuve con ustedes, Sí, verdad, de cierto. un De una un dije, medallita, una sí, medallita plana sí. en la cual escribí ese para siempre. Ese mismo para siempre es el que está aquí Aquí, es escrito. verdad, sí. Entonces no es solo, es como el para siempre que escribí con mi primera joya para ustedes y el que está también presente en mi aro y en el de él. Y que también estuvo en la Y boda. que también estuvo en la boda. El para Lindo. siempre fue como un lema que Sí. tuvimos. Estuvo en todos lados, bordado en mi velo. En todos En lados, la muy, muy, muy decoración, sí, presente en sí, la lo recuerdo. decoración. Sí. Palito. Y Juan Di entró a tu boda con una canción de Casi Ángeles que me pareció súper tierno. No, ¿Cómo así la eligieron? no, ¿Qué sentiste cuando escuchaste esa canción? es una locura porque sin querer subí un video nos hicieron un baile sorpresa que estaban las canciones de Casi Ángeles, de Rebelde Way, que somos fanáticos de Cris Morena y, y este video se hizo viral, lo han replicado en millones de cuentas por la generación Casi Ángeles se está Claro, casando, sí, es ¿no? cierto. Y grande parte de los comentarios es como, no, seguro el video está montado y ese no es el audio, o la novia impuso pobre esposo, ¿no? Y es como, en realidad es él el que me propone, desde que sabíamos que nos íbamos a casar, él me dijo, yo entro con Estoy Listo. O sea, que es la canción con la que entra, ¿no? Y no había nada más. Y como te digo, esas decisiones de Juan Diego a mí me ayudaban cualquier cantidad, porque yo me voy de la A a la Z y quiero comparar todo, y él La canción se llamaba Estás Estoy listo. listo. Esta canción él la tenía clarísimo, ¿no? Que iba a ser Estoy listo. Tengo tantos videos que él, a nivel, un poco yo, tenemos este balance nuevamente de que yo tengo mi vida un poco más pública, pero no mi vida en realidad, sino mi vida de creadora de contenido, influencer, estilista o en el mundo de la moda, educadora, y él todo como mucho más privado. Y tengo tantos videos de él cantando en la ducha, cantando mientras se prepara sus vitaminas, con los playlists que, o sea, alguien diría en realidad, no hay forma que escuche todas estas canciones. Es de lo más romántico. De hecho, de ahí también sale la canción con la cual yo entro, ¿no? Que es Sorprenderte de Fonseca. Porque tenemos estos hábitos que cuidamos mucho en nuestra relación. Creo que es mentira que, que tienes una relación y que de alguna manera
ya está, ¿no? Como, listo, ya somos esposos o ya somos novios o ya somos enamorados y Es que yo creo que en verdad en una relación igual siempre vas aprendiendo, aunque siempre no vas creas, aprendiendo sí. y hay mucho esfuerzo, hay muchas cosas que sí son forzadas porque lo que tú necesitas se habla constantemente con la otra persona y en mi caso, por ejemplo, yo siempre he sido una persona o parte de la relación que va y se acerca y en realidad lo tengo en mí y sí hay veces que obviamente si uno escucha dice, no, que es importante que él venga y él se acerque y que tenga más iniciativa. Y sí, pero si yo puedo hacerlo y en realidad de alguna manera ya tanto tiempo me ha ayudado a ir, acercarme, conversar cosas que son importantes, de cambiar, etcétera. Y voy un poco a esto con relación a que nosotros cuidamos mucho estos detalles de que si en la mañana estamos apurados, como por lo menos intento detenerme un momento y es como, hoy día no hemos bailado, ¿no? Entonces como que lo abrazo y como hacemos un mini baile, ¿no? Y a veces como le recuerdo mucho cuando está muy apurado en como que detente un momento, ¿no? Y como que ya hacemos un mini baile rapidito, pero lo hacemos. Y parte de eso está como entre los playlists que tiene esas canciones como muy románticas, ¿no? Y entre ellas está Sorprenderte, que tiene un mensaje muy bonito. Y la elegí porque me recordaba esos momentos que hemos vivido en diferentes lugares y que siempre lo único que se mantenía constante eran estos playlists, estas canciones en las mañanas, él se iba a trabajar, yo al vivir fuera trabajaba virtualmente, entonces era el momento que yo me quedaba en la casa y antes de salir como nos deteníamos a poder bailar o abrazarnos o hacer Con esa algo con canción. esa canción y muchas otras más. Entonces, para mí sí fue difícil elegir una porque habían muchas que me recordaban, pero elegí esa, en mi caso, por la letra, por lo que te lleva como constantemente sorprenderte y a cuidar esos detalles, Qué ¿no? lindo, lindo. Él como entrando con la canción que estoy listo para ti, tú listo para sorprender qué es lo que viene y Ujú, vamos, vamos por eso. ujú. Palo, y antes de entrar ya camino al altar, ¿qué sentiste? Más allá de los nervios, no sé si lo subiste, pero ¿qué sentiste ahí al costado de tu papá ya listo para ya? En realidad, sentía como mucho acompañamiento. Siempre hablo que para mí ese día y días, porque en realidad también tuve mi matrimonio religioso, que en mi caso, Claro. no sé cómo, ni siquiera sé cómo legalmente he podido hacer esto, pero me casé por religioso antes del civil. Me ayudaron ahí también como de alguna manera a poder tener el registro de alguna forma, o sea, ya tener el anuncio en el periódico de que iba a casarme en qué fecha, porque yo me caso por religioso una semana antes del civil. Eh, y en mi matrimonio religioso, estos detalles y estos momentos de que todo era aún más mágico para mí por cómo se había dado sin poder tener control ni planearlo de esa manera, muy relacionado a las personas con las que estaba. Entonces, desde mi matrimonio religioso, que mi abuela puede formar parte, ¿no? Una semana antes, que de hecho lo adelanto, porque iba a ser luego, para que ella pueda estar. Y primero, acá me he desviado un poco de la pregunta, pero creo que es importante como de repente contar un poco estos detalles de lo importante que es para mí, quizás al momento de planear una boda, eh, priorizar a las personas que amas y que puedan tener un rol importante para ti y que dentro de cuando mires hacia atrás no solo te recuerdes a ti vestida de novia, sino recuerdes esos momentos con esas personas que también quieres recordar de por vida. Entonces, en mi caso fue así, con mi abuela, me caso antes, adelantamos la boda religiosa, la hacemos aquí y cómo se tuvo que dar que ella, yo en mi ideal como era, ¿no? Ya, primero que ella puede estar, ¿no? En la iglesia, sé que para ella era muy importante estar en la iglesia, entonces hacer todo lo posible para que pueda estar en la iglesia, ¿no? De ahí yo estaba un poco en negación cuando me dicen, no, quizás no va a poder estar en la iglesia. Y yo, ok, entonces, ¿qué hacemos? Ni bien terminó de casarme, primero me ayudaron los hermanos de mi papá a poder como transmitir en vivo. Yo no estaba Ay, ni enterada de esto para esto, pero ellos me ayudaron a dejar una camarita y ella que la pueda como ver en vivo. Y yo dije, ya, ni bien me caso, voy a verla. Entonces, lo primero que hacemos con Juan Diego es, estamos casados y vamos a visitarla. Y sin querer ese momento, porque siento que si ella hubiese estado en la iglesia, eh,
el recuerdo hubiese sido muy lindo, pero no hubiese sido como dar ese espacio íntimo y personal de verla recién casada. No, y en verdad has tenido, porque no todos tienen esa suerte. Por ejemplo, yo cuando me casé no tuve a mis abuelitos. Y cada vez que veo las fotos o recuerdos, digo, qué lindo, cómo hubiese sido ese momento, pero qué lindo que hayan tenido Sí, claro. a estas personas. Y como les digo, al final se vuelve tan especial porque es algo que vive muy presente en mí, por eso me emociono, porque es un recuerdo que está muy vivo, ¿no? Y fue gracias a que las cosas se tuvieron que dar de esa manera, ¿no? Sí ha pasado también que algunas novias por ahí han Sí. querido mover tiempos y no han logrado. Y no se logra totalmente. Pero lindo que tú hayas podido hacer toda esa magia para que ella esté presente, Sí, ¿no? y que también no solo yo, sino algo más fuerte y más allá de esto haya hecho que todo se dé de esa forma, ¿no? Entonces, como les digo, creo que es tan importante como priorizar las cosas que en esos momentos y rodearte de personas que te ayuden a recordarte lo que es esencial para ti. Y nada, en mi caso, como te digo, ¿no? Fue aún más especial y me emociono también porque pasa eso y luego ya fallece a los días. Entonces, luego de eso, yo logro casarme en el norte y esa presencia y ese momento al cual vuelvo de cuando estaba saliendo al altar es súper emocionante para mí porque eran como estas cosas que van más allá, que, wow, no empezaba a emocionarme así, pero que van más allá y que se sentían muy presentes en esos días, ¿no? Palo, y más allá de esta parte súper especial, Qué bien lo hace Joa, lo haces muy bien, ¿ah? Sí. Estaba nerviosa antes, lo haces espectacular. qué anécdota nos puedes contar de tu boda? Algo que digas, no, ¿cómo fue que pasó? O sea, ¿qué recuerdo Ay, llevas de la boda? los grillos. Justo hace poco una amiga muy especial me regaló un grillo que tenía en su casa de decoración, que yo lo vi y nada, fue muy lindo porque justo hace poco recibí ese regalo que ella tenía en su casa y ahora me lo dio a mí como un grillo de adorno, que en realidad los grillos tienen un... ¿Qué pasó? Contexto. Había una plaga de grillos en el norte que fue muy bueno, en realidad, yo siempre viendo lo positivo, porque antes de eso había dengue. Entonces, en general, teníamos tanto la parte de como la preocupación que podía estar más relacionada al dengue y luego que pasa a que los grillos, de alguna manera, ayudan a que los mosquitos no estén, ¿no? Yo hablando de insectos, por favor, alguien ayúdeme con ese tema, no sé cómo llegué aquí. Pero bueno, había una plaga de grillos, ¿no? Y mi matrimonio en concepto, lo único que Juan Diego y yo estábamos de acuerdo era que queríamos que esté lleno de luces. Entonces habían luces por todos lados. Y los grillos solamente van a la luz, entonces habían lucecitas, no había toldo, todo estaba repleto de luces. Y era como, ok, solo los grillos van a estar tan presentes en nuestro matrimonio y listo, va a ser así. Yo dormía, no, es que ya no puedo contar estos detalles, Sí. no, ya. Pero en general Pero habían muchísimos grillos, ¿ya? Y antes de esto nosotros hemos vivido en Panajachel, que si no lo conocen es un pueblo hermoso en Sololá, en Guatemala, que vives en el medio de la nada, frente a un lago, con muchos insectos, o sea, que luego me quedo hablando de insectos, pero bueno, como que mutan entre ellos y que son muy extraños y que nunca has visto en tu vida, y siempre estaban en nuestra casa. Y yo era como, bueno, este es su espacio, ¿qué voy a hacer? Y yo siempre he sido como me da mucha fobia, en general, como las arañas, los grillos como que saltan de pronto y no puedes hacer nada. Entonces, una anécdota muy graciosa que no quería compartir porque dije, Dios mío, no voy a hablar de los grillos porque... Pero bueno, era que los grillos le saltaban a todo el mundo. Tenían que ser parte del matrimonio, pero dicen que cuando un grillo te salta es una señal Buena suerte. sí, de un buen augurio. Me acuerdo que hay algo también, un extracto en Mulan, que no sé si es la abuela quien le da un grillo, pero bueno, hay algo ahí también como muy bonito para que alguien De un investigue significado del sobre el grillo. significado de los grillos, pero los grillos como anécdota que estuvieron presentes en el matrimonio y que agradezco a todos mis invitados en el sentido de que todos simplemente lo siguieron dando todo con los grillos encima, las fotos, mi baile, otra anécdota, yo bailo y hay un grillo ahí prendido en mi cola. Entonces, nada, estaban ahí acompañándome en todo momento. Y así muchísimas anécdotas como muy lindas. También tengo una anécdota como, y ahora me voy al otro extremo, ¿no? De que llega mi prima
y mi prima llega con una flor bueno, del velorio de mi, de mi abuela, ¿no? Lo más curioso que también recuerdo tanto ese momento porque al final me olvido la flor y no la pongo en mi buquet. Entonces, pero lo recuerdo como que mi prima me la El llevó detalle. y el detalle y hasta el momento la recuerdo. Y también con el buquet y las flores, esto para las novias como tip, el buquet, sobre todo si viajas y lo estás haciendo en Lima, te lo tiene que llevar alguien como que llegue o el mismo día o que esté Frescas, viajando porque tiene que claro. estar fresco, ¿no? Entonces empezamos a también ver como métodos de cómo el buquet podía llegar fresco y viajaba el enamorado de mi ahijada, que para esto no le teníamos nada de fe al enamorado. Perdón, No sabíamos si llegaba perdón Joaquín, Buquet. pero es tan disperso que yo tenía más preocupada a mi ahijada de Paloma, ¿por qué le has dado la responsabilidad? Me lo hubieses dado a mí, no sé qué. Y ella ha estado súper pendiente a que mi buquet llegue con su enamorado. Y Joaquín la hizo perfecta. Para esto, el buquet tenía una caja de corazón. Y él ha viajado con el buquet. Me dijo, gracias a Dios, nadie se sentó a mi lado y pude como llevarlo, pero él a donde iba con su caja de corazón, con el buquet ahí. Y así hay muchísimas anécdotas que, como te digo, más mías eran o de externos, de otras personas que me ayudaron o que hicieron que eso sea aún más especial. Eh, y así Muy hay lindo. muchísimas, ¿no? Pero sí, muy, muy lindo. Palito, ya casi terminando, Ujú, hace poco vi que un proyecto en el que tú trabajaste fue seleccionado en un festival de Berlín. ujú. ¿Qué más se viene para Palo en este mundo del estilismo? Sí, bueno, primero sobre ese proyecto, yo siempre, como les digo, soy muy agradecida, porque yo he formado una pequeña parte dentro del vestuario, pero agradecerle no a Jules, a Jessica, es un proyecto que hicimos junto con la marca Buttrich, que yo pude formar parte y de hecho lo hicimos me parece que fue una semana después o 2 semanas después de que me había casado. Y me proponen ser parte como a último momento, un poco Jessica diciéndome, esto es como Es me que quedó encantaría que puedas lindo, estar, ese fashion sí. film quedó súper lindo. Sí, pero más que todo eso como, digamos, el Todo el trabajo de equipo. un increíble equipo de trabajo, cada persona que formó parte, la visión de Jules junto con la mente creativa y el espacio que brinda Jessica para que estas ideas se puedan dar. Y en general muy agradecida con ese proyecto que llegó a ser finalista y estar ahí. Jules representó en Berlín, junto a la par de, les digo, marcas de Jacquemus, Sí, eh, marcas internacionales. no, o sea, comerciales millonarios de Calvin Klein, comerciales de Porsche, o sea, ¿qué les digo? Inversiones Sí, millonarias y eso ha sido hecho en Perú, sí, ¿no? Con eso. puro talento peruano. Entonces, nada, en general, eso para como aplaudirlo, aplaudir ese equipo de trabajo, a las personas que han formado parte y que permiten que estas ideas creativas sean una realidad, ¿no? Y yo ahí formando parte con el estilismo, o sea, Sí, y no, como pero les digo, excelente por todo el sí, equipo, qué bien y eso creo que da como que también anima a más marcas peruanas a hacer un sí, trabajo todo totalmente. para poder llegar a eso, Y ¿no? más que eso, yo creo que, o sea, sí puedo siempre de alguna manera resaltar el talento de las personas, porque son tantas partes que trabajan en una producción, ustedes lo saben mejor que nadie, pero el talento audiovisual, el talento de arte, el talento de producción, los recursos, las mentes creativas. Y nada, sí es muy importante que estas personas puedan tener siempre un espacio de trabajo y qué increíble, y por eso te digo que lo agradezco tanto, desde poder formar parte con un espacio que a nivel creativo potencia tanto lo que uno puede hacer. Entonces, muy agradecida que específicamente llegaron hasta la fase final. Habían diferentes áreas, entre ellas la de producción, que quedó seleccionada en la categoría hasta el final, y la de costume and styling, que era como muy específica. El diseño de vestuario en general, que es todos los productos de la marca, más el estilismo que se le da a ello. Entonces, muy, muy agradecida con eso. Y bueno, ¿qué puede venir en general? Estoy trabajando en algo que es un sueño para mí desde hace mucho tiempo. Creo que quien tenga esas ideas a veces en mente o esos sueños que vienen de mucho tiempo y que siguen presentes cuando antes que te vas a dormir, que te aparecen millones de señales a que lo sigas haciendo, si todavía no lo has hecho y sigue presente en ti, como
hazlo. No es tan fácil decir hazlo, pero empieza como a dar prioridad hacia esas Seguir cosas. adelante, con miedos, con dudas. Con todo, con todo. estás cada vez más cerca si simplemente estás intentándolo. Y yo estoy en ese momento de mi vida que dije, sabía que iba a cumplir ese sueño cuando yo decía que me iba a establecer en Lima. Ya me he establecido en Lima, desde ya lo puedo decir. Y ahora estoy asumiendo esa responsabilidad mía de que sabía que ese sueño lo iba a cumplir una vez que me establecía. Entonces estoy en ese proceso. Bueno, amamos tener a Palo en Lima y queremos ya ver qué proyecto es ese. Sí, yo también, pero estoy como cuidándolo mucho hasta contarlo Sí. para yo misma no darme muy duro y presionarme demasiado con eso, pero sí, ojalá que pueda estar muy pronto. Palito, ¿y qué recomendarías a las chicas que quieren romper las reglas de la moda, ser auténticas, pero todavía se sienten inseguras? Que lo hagan igual, como puedan hacerlo y que se incomoden o que abracen ese proceso de que van a incomodarse. Y principalmente sería eso, ¿no? Que creo que a veces podemos romantizar mucho las cosas o somos muy acostumbrados a intentar que todo sea cómodo y que nos haga sentir bien automáticamente. Y en realidad las cosas que más se acercan a descubrir quién eres y qué hay dentro tuyo pasan por un gran proceso de incomodidad y en general eso, si quieres como descubrir tantas fases de ti que el estilo personal simplemente es una que lo potencia, estar abierto a que probablemente te incomodes en el proceso, lo intentes hasta que llegues a sentirte cómodo y a encontrar tu estilo. Y ya, ahora sí, la última pregunta. Palo, de las joyas que estás usando hoy, ¿cuál elegirías y qué historia detrás tiene esa? ¿Por qué sería una joya especial para ti? Ok, imposible elegir una. Yo que tengo demasiados accesorios y los accesorios son tan importantes para mí. De hecho, todos tienen un significado tan especial. Así que elegir uno, creo que elegiría mi constante, que hablo de las constantes cuando es algo que nunca te quitas, que en mi caso es esta cadena que es de la colección que diseñé con ustedes, que es una cadena regulable que a veces lo puedo usar como choker, que a veces lo puedo usar, no sé dónde lo muestro. La versatilidad de Palo Sí, fue esa y es una cadena que de hecho la usas como pulsera, la usas como choker, la usas más larga y agregado a eso tengo el dije de este relicario que lo usé en mi bouquet de mi abuela y ahora lo uso como joya y es algo que siempre está, así sea adentro, así sea afuera, presente en mí y creo que las joyas tienen ese poder de hacernos sentir cómodos, incluso cuando no se ven. Puedes tener algo dentro de una cafarena, dentro de tu camisa que tiene ese significado para ti y llevarlo constantemente en ti muchas veces refuerza esa identidad o esa esencia que tienes. Entonces, en mi caso sí es una joya que justo desarrollé con ustedes, entre tantas otras. Eso Sí, también es de mi una abuela, bonita estos colección. broches, también el que está al lado de mi aro, acá me voy a explayar, también es de mi abuela. Esos son de diferentes lugares en el mundo y lugares que me encanta ir a tiendas y ferias vintage que encuentro y me gusta que siempre mis joyas tengan un recuerdo de algo. Esto también lo heredé de mi abuela. Esta joyita me la dio en el norte un señor de protección Linda. cuando le compré una falda. Estas eran perlas de mi abuela, que las dividimos entre todos sus nietos. Ay, Y sí, qué creamos una bello. nueva joya y ahí está mi abuela con también su escrito de familia. Olvídense, esto igual, esto es de ¿Cuántas Nicole. piezas aprox tendrás Olvídate. ahora? No, y todas estas, Innumerables. en realidad las tengo siempre ocultas. Esto me lo regaló el club de fans de Nicole en México, de Nicole Ciñado. Ah, Esto también lo encontré en Puglia. Esto me lo regaló mi mejor amiga. Esto lo tengo con mis mejores amigas. Y así, cada joya que tengo en realidad tiene un significado entre lo que uso. Eso también son de mi colección con sí. ustedes, que de hecho no son mías, son de mi mamá. Ah, mira. Esta otra en realidad es un broche de mi abuela que lo Wow. uso sobre una argolla. Y así me puedo quedar hablando horas de todos los significados que tienen mis Y los joyas accesorios. y los accesorios. Palo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que te haya No, gustado. Creo que ha encantada. quedado lindo. Sí, ¿no? hermoso. Gracias, lo sé, es espectacular. Y Por gracias eso a todos. hablamos. Acá hay mucha gente atrás. Sí. Gracias
por todo este momento, por estar callados, por aguantarse la tos y demás. Pero nada, gracias por toda la organización también, todos ustedes. Gracias por tenerme. Gracias, Palito. Y nada, con eso cerramos este nuevo episodio y los esperamos en la próxima. Chao.